La enseñanza de esta noche tiene como título La víctima de la Pascua. Estamos en tiempos en los que se habla de Pascua, tiempos donde algunos confunden el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero inmolado con huevos de chocolate puestos por un conejo escondidos a lo largo de un centro comercial. Y es una lástima, si bien es cierto no tengo nada en contra de los huevos de chocolate, es una lástima que nuestros niños hoy en día sean atacados de manera tan directa, sin que los padres hagan nada para poder discernir lo que es la verdadera Pascua. Así es que hoy vamos a hacer una pausa en nuestro estudio consecutivo de toda la Biblia para estudiar la doctrina que hay detrás de la Pascua. Y para estudiar la Pascua, primero nosotros tenemos que tener claro que el hombre, todo hombre, está espiritualmente muerto. No hay un solo hombre en este mundo que tenga otra condición por sí mismo. Hay una separación entre el hombre y Dios. Isaías 59:2 dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Es decir, cualquier hombre en este mundo, por más religioso que sea, o por más bueno que se crea, por más buen ciudadano, buen hijo, buen padre, buen amigo, por más fiel que sea en su matrimonio, en sus negocios, en su salud, la Biblia dice que está separado de Dios a causa de sus iniquidades. Iniquidades, este término lo hemos escuchado, sobre todo en la Biblia, pero normalmente no entendemos a qué se refiere. Iniquidad es todo aquello que una persona hace, tratando de acercarse a Dios, pero que Dios no se lo pidió que hiciera. Una de mis iniquidades fue caminar 42 kilómetros, tratando de buscar el perdón de Dios a través de una obra, junto con 1.300.000 personas en mi país, que una vez al año hacen esta peregrinación a una basílica donde aparentemente apareció una virgen hace ciento y resto de años. Yo pensaba que estaba haciendo algo para agradar a Dios. Pensaba que estaba haciendo algo para purificar mi vida, hacerla mejor. Que estaba limpiándome de mis malas acciones y de mis malas obras. Y pensaba que a través de eso, y después de los 42 kilómetros, entrar de rodillas hasta el altar donde estaba esta figura, Dios estaría complacido con mi sacrificio. Y me estaba costando, porque hasta sangré de lo roto que llevaba mis piernas. Pensé yo que con esto Dios iba a recibirme como un hombre aprobado en su presencia. Sin embargo, Dios nunca pidió que yo hiciera eso. Dios es un Dios de palabra. Y lo que Él quiere que tú sepas y hagas, lo dejó escrito en su palabra. Si tú encuentras en su palabra una instrucción de parte de Dios para hacer una peregrinación de este tipo, que te asegure que mediante eso Él va a estar complacido contigo y te va a perdonar, entonces adelante. Pero Dios no es un Dios de tus suposiciones. Él no está comprometido con tu imaginación. Él no está comprometido con tus anhelos, sueños, incluso con lo que te han enseñado las tradiciones, rituales, creencias, dogmas que no están en su palabra. Y el mundo entero está confundido creyendo que busca un Dios que no puede ser hallado a través de sus iniquidades. Todo lo contrario, las iniquidades nos separan de Dios. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Dios instituyó un solo camino para llegar a conocerlo. ¿Sí sabemos cuál es? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, todo camino que yo escoja que no sea el sacrificio de Jesús, no es un camino legal. Y es un camino que le molesta a Dios porque reemplaza el sacrificio de Cristo, aunque no lo pueda hacer. Por eso las iniquidades hacen división entre el pueblo y Dios.
Y por supuesto, nuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Es decir, el pecado pone una barrera divisoria entre el hombre y Dios. Y aunque el hombre trate de expresarse hacia Dios poniendo sus peticiones, su clamor, su llanto, el pecado funciona como una especie de barrera que lo mete en un domo, que le hace imposible a Dios escuchar sus oraciones. En Juan 9:31 se levanta un hombre que había sido ciego. Y la Biblia dice que él expresó que sabemos que Dios no escucha al pecador. Es decir, en la sociedad en la que Cristo se reveló, era conocido que Dios no escucha al pecador, porque el pecado hace un ruido que le impide a Dios escuchar tus oraciones. Y por supuesto que te impide a ti acercarte a Dios. Si yo quisiera ir a donde está María Ángel, yo no puedo porque esta mesa me estorba. Lo mismo nuestros pecados hacen división entre nosotros y Dios. Y tú puedes tener muy buena actitud y mucho deseo de conocer a Dios y de tener relación con Él, pero si tus pecados están en medio, es imposible que puedas. Por una sencilla razón, que Dios es un Dios santo y Él te ama, pero Él no puede tener relación con el pecado. Y mientras tu alma esté manchada de pecado, el pecado te excluye de poder tener comunión con Dios. Así de sencillo. Y la Biblia asegura que todos nosotros, sin excepción, somos pecadores. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este concepto de estar destituido es lo que te estoy explicando, de que para el hombre es imposible estar en la presencia de Dios a causa de su pecado. Me dirás, todos los hombres, sin excepción, todos los hombres son pecadores. Bueno, eso es lo que la Biblia enseña. Incluso aquellos de mejor estándar social, aquellos de mejores obras a lo largo de la historia, aquellos que dieron su vida como sacrificio a los demás, aquellos que fueron héroes nacionales, que salvaron comunidades enteras o que salvaron compañeros de milicia entregando sus vidas para que otros pudieran vivir, incluso ellos, dice la Biblia, que están destituidos de la gloria de Dios. Les es imposible estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Y cuando dice todos, te incluye a ti. No importa tus obras. Tú estás destituido de la gloria de Dios. No importa tus buenos deseos. Fíjate lo que dice también Romanos 5 en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, independientemente de tu comportamiento, si pudieras volver atrás y estar a la edad que tiene Emiliano y decir, me comprometo a no pecar. No es lo que tú haces lo que te hace un pecador. Es lo que tú eres. Es la esencia en tu ADN espiritual. El pecado espiritualmente viene descendiendo desde tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, y ahí hasta llegar a Adán. Y eso es lo que enseña la Biblia. El pecado entró al mundo por Adán. Y por el pecado vino el castigo, que es la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Y todos los hombres, todos por causa de Adán, somos pecadores. Ahora bien, si somos honestos, no podemos echarle la culpa a Adán. Porque somos pecadores por herencia, pero también por elección, y tú lo sabes. ¿Qué es pecado? Pecado es desobediencia de la ley de Dios. Incumplimiento de la ley de Dios. Cuando tú incumples la ley de Dios en un punto, dice la Biblia que pecas. Cada uno de los mandamientos dejados por Dios tienen el propósito de que tú reconozcas con evidencia tangible que eres un pecador.
cada vez que mientes, cada vez que tienes un mal pensamiento, si has adulterado, sea de hecho consumado o sea en tu corazón deseando a la mujer de tu prójimo, dice la Biblia que has pecado. Cada vez que has tomado algo que no es tuyo y lo has usado para ti, has practicado el hurto. Y cada vez que pecas, te haces merecedor de toda la ley incumplida a causa de un solo pecado. 613 mandamientos establece la Biblia, no solamente 10. 613 que tienes que cumplir siempre y todo el tiempo, desde que naces hasta que mueres. Ese es el estándar que Dios pide, perfección. Entonces, por herencia soy pecador, pero por elección no hay quien pueda cumplir la ley. Y el propósito de la ley es precisamente que tú tengas un espejo frente a ti que te lleve a concluir que no puedes cumplir la ley y que te puedas abrazar a la misericordia que Dios te ofrece. Para poder entender el sacrificio de la Pascua, tenemos que juntos llegar a la conclusión de que no hay un solo hombre que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos hemos pecado. Y para que la Pascua pueda tener sentido en tu vida, tú tienes que reconocer que eres un pecador. Y que como pecador mereces el castigo eterno de tus pecados. Ningún pecador podrá tener comunión con Dios, con lo cual estará eternamente separado de Dios. Así es que si te reconoces pecador, tienes que concluir delante de Dios que mereces el infierno. El infierno es el lugar donde van los destituidos de la gloria de Dios. El infierno es el lugar que tú mereces. Es el lugar donde tus obras se pagan. Y Dios te deja saber que vas para el infierno porque te empieza a dar un adelanto de ese lugar en esta tierra. Empiezas a cosechar mal fruto a causa de tu mala siembra, lo cual empieza a poner delante de ti una expectativa y un hervor de fuego que se va incrementando en tu conciencia que te dice, mi destino es terrible. Y esto se manifiesta con un temor a la muerte. No quiero acercarme al momento de la muerte, porque yo sé que después de ese punto tendré que dar cuentas a Dios. Dios, por supuesto, que odia el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado separa al objeto de su amor de Él. Y Él va a tratar con el pecado en el día del juicio final. He estado meditando en mi vida antes de conocer a Jesús. Y por supuesto que sería una pesadilla regresar a aquel tiempo, hace 20 años, y verme rodeado de inmoralidad, de vicios, de temores, de odio, de amargura, de reacciones violentas. Sería terrible para mí. Muchas veces sueño que despierto y todo esto era un sueño. No sé si tiene sentido, pero es una terrible pesadilla. Y llegar a decir, era un sueño y volver atrás. Y es cierto, todo el mal fruto de mi pecado tiene un muy mal olor, pero lo que más me dolería perder, lo que más traería aflicción a mi alma de volver atrás, sería perder la comunión con mi Padre. No me imagino un minuto de mi vida en el cual yo no pueda encontrarlo en mi corazón. Me muero. Tener que entrar a una habitación, cerrar la puerta y tratar de darle orden a mis ideas, tratar de encontrar solución a mis problemas solo. No podría nunca. No tener quien
traiga aliento constante en cada paso que yo dé. No poder abrir su palabra y que mi corazón se enternezca. Sería una terrible pesadilla. Que mis oraciones no tengan a otro escuchándolas, del otro lado de la eternidad, atendiéndolas y automáticamente poniendo en acción un proyecto de respuesta para ellas. Sería terrible. Todo el pecado que había en mi vida no sería lo más doloroso, sino perder la comunión con mi Padre. Eso sería un infierno. Y por eso el infierno es infierno, porque quienes van ahí no tienen comunión con el Padre. Imagínate qué lugar tan terrible. No poder tener acceso al gozo que Él provee, a la paz que Él provee. Cuando estábamos en pandemia, Katia y yo todos los días nos tomábamos un café y decíamos, ¿cómo hace la gente sin Cristo en medio de este caos? Perdiendo trabajos, perdiendo la salud, perdiendo seres queridos por muerte o por enfermedad o lo que sea. ¿Cómo la gente que no tiene un Padre como el nuestro sale adelante de los problemas? Con razón, tanta depresión, tanta aflicción, tanta drogadicción, tantas situaciones que las personas resuelven escapándose como el avestruz y metiendo su cabeza en la tierra para esconderse. Porque no tienen un Padre a quien acudir. Yo no podría volver atrás. El tesoro más grande que tengo ahora, habiendo sido adoptado como hijo de Dios, es precisamente eso, tener acceso al Padre. Y que Él nutra mi vida de paz, de gozo. Que Él me escuche, que yo sepa que no importa la profundidad de las aguas sobre las cuales yo vaya caminando, Él siempre estará ahí para tender su mano. Sería terrible y por eso es que Dios odia el pecado, porque Él no tolera estar separado de sus hijos. Y vendrá el día donde este pecado será pagado. Y la Biblia nos enseña que el pecado nos esclaviza. Dice Juan 8:34 que Jesús respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado te hace creer que estás al control. Pero todo lo contrario, es como una droga que te esclaviza y te ata. Es imposible ser libre mientras vivas en pecado. El pecado te va a mantener a ti siempre siendo arrastrado por una corriente que tiene destino la condenación eterna. Y será imposible que tú escapes de esa corriente. Todos los que van en esta corriente cautivos, incapaces de cambiar su rumbo, sin posibilidad de tener comunión con Dios a causa de la esclavitud que produce el pecado, todos ellos les espera un destino eterno en el infierno y no tienen forma de escaparse. Es la escena más triste. Ve las aguas correr, ve los que van transitando por las aguas, celebrando, mientras el destino los llevará a una caída inminente. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, pueden ir por el camino donde creen que están bien, porque el engaño está tan bien planteado que les hace creer que están bien. Pero su fin es camino de muerte. Y no pueden salir de ahí. Por más que lo deseen, no pueden salir de ahí. Por más culpa que haya en sus corazones, no pueden cambiar. Por más deseos de portarse bien, por más ganas de cambiar que tengan, no pueden cambiar. Esta corriente que lleva cautiva a la humanidad arrastrada, sin capacidad de cambiar, cautiva, la Biblia le llama mundo. Es la forma más hermosa y precisa de definir el mundo que nos rodea. Una corriente que arrastra a todos los que van en ella hacia la condenación eterna. Ese es el mundo.
Sin embargo, dice Efesios 2, que Él nos dio vida a vosotros, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, ahí me disculpan la articulación de los verbos. Muertos en delitos y pecados. En otro tiempo anduvimos en estos delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Éramos incapaces de salir de ella. Y esto nos separaba espiritualmente de Dios. Estábamos muertos. Es cierto, en el hombre hay hálito de vida, así como en las plantas lo hay, en los animales hay. Y todos los órganos y el sistema está haciendo sus funciones como debe hacerlas. Pero la Biblia dice que la vida es la unión con Dios. Y un hombre que está con su corazón latiendo puede estar espiritualmente muerto, siendo arrastrado por la corriente de los muertos. Es por eso que es importante estudiar la Pascua. Porque la Pascua es la figura que Dios dejó para predicar la puerta de escape de la corriente de este mundo. Me parece fascinante que hace 3500 años Dios dejó una predicación representada en la figura de un festejo para que pudiéramos entender cuál es la puerta de salida, el salvoconducto que nos saca de la corriente de este mundo. Cuando estás incapacitado de tener vida, Dios puede producir vida que te saca de esta corriente. Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina, el ordenar sus pasos. Es decir, el hombre puede tener buena voluntad, pero el hombre no puede cambiar sus pasos. Me dirás, Guille, yo he podido cambiar muchas cosas en mi vida. He cerrado muchas brechas. Es más, tengo un plan de cierre de brechas. Y poco a poco voy construyendo en ellas. E incluso cosas pesadas. Tengo un plan para dejar de fumar. Tengo un plan para dejar de tomar. Tengo un plan para dejar los juegos de video o para dejar la basura de la pornografía. Tengo planes que estoy seguro que me van a sacar adelante. Incluso hay personas que pueden salir adelante de las drogas. Y no te digo que no sea cierto. Es posible. Pero cuando Dios dice que el hombre no puede ordenar su camino ni sus pasos, nos está dejando saber que hay algo más profundo en el alma del hombre que no puede cambiar. La corrupción de su alma solamente va a crecer mientras esté muerto. Y aunque cambie alrededor de él algunas de las actitudes de su vida, espiritualmente solamente va a acabar hacia abajo y se va a hundir cada vez más. El odio, el rencor, la amargura, la ira, los celos, la frustración de una vida incapaz de ser satisfecha por nada. Todo esto solamente crecerá y el hombre no lo puede cambiar porque el problema que produce todas estas actitudes es la ausencia de vida en él. Por eso es imposible para el hombre. Pero la Pascua es la ruta de salida. Es la puerta que te saca del cautiverio para entrar en el proyecto de comunión con el Señor. ¡Qué cosa tan hermosa! Poder salir de una corriente donde los muertos están siendo arrastrados a la condenación eterna e inmediatamente verte en un proyecto de comunión con el Señor eterno. De repente unido al Padre que te ama eternamente. Todo esto provisto por el sacrificio de la Pascua. Así es que vamos a entrar en contexto. En la Biblia, la tierra de Egipto es referenciada siempre como un tipo del mundo. Y Dios hace alusión a Egipto, dándole a entender al pueblo de Israel que ese es el lugar de donde lo sacó. Y cuando espiritualmente nosotros hablamos de Egipto, hablamos de la vida pasada, lo que había antes de que conociéramos a Jesús como nuestro Salvador.
Y esto es bien conveniente para el punto que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque la institución de la Pascua ocurre exactamente en el momento cuando Israel está cautivo en Egipto, en tiempos de Moisés, hace 3500 años prácticamente, en el año 1500 antes de Cristo. Israel se encontraba cautivo en Egipto, incapacitado para salir de ahí, incapacitado para cambiar su condición de esclavo, todos los días afligido por los capataces que ponían sobre sus hombros pesadas tareas, y el imperio egipcio fue construido sobre los hombros y sobre la muerte de los israelitas. Y los capataces crueles mantenían al pueblo del pan necesario para que tuviera fuerzas para poder trabajar un día más. Y es cierto, eran provistos de lo suficiente para seguir viviendo, pero no le puedes llamar vida a aquello que está totalmente ajeno al plan de amor que Dios tiene para ti. No es vida vivir fuera del plan de Dios. Vivir esclavizado con un capataz cruel y un rey como Faraón que lo único que quería era la destrucción de ese pueblo, al punto que envió a aniquilar a todos los bebés nacidos del pueblo de Israel para controlar el crecimiento de la población. Un rey que no le interesaba lo más mínimo el bienestar de ese pueblo, solamente los quería tener esclavizados. Ese era Faraón. Israel está en un periodo de 400 años de esclavitud, cautiva en Egipto. Pero Dios se ha determinado a sacarlos de ahí. Se ha determinado a traer un libertador que los saque de Egipto y los lleve a la tierra prometida. ¿Sí ven la figura? Quiere sacarlos de la corriente del mundo donde están esclavizados y ponerlos en un proyecto nuevo de comunión con su Dios. Es por eso que es importante que entendamos la institución de la Pascua. Quizás tú hoy te ves acá y sabes que estás siendo arrastrado por una corriente de la cual no puedes salir a causa de tus pecados y estás esclavizado y no puedes cambiar. La Pascua es para ti. Dios está determinado a sacar a su pueblo y en Éxodo 11:1 dice la Biblia que Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito de la tierra de Egipto. Después de una serie de plagas, Dios trae la última. La plaga donde todos los primogénitos de Israel morirían a medianoche. Primogénitos de Egipto, perdón. De toda la tierra de Egipto, todo hombre moriría si era un hombre que había abierto la matriz de su madre. Todo primogénito estaba condenado a la muerte. Y Dios había propiciado esto con el propósito de que Egipto dejara ir a Israel y le permitiera empezar su proyecto de comunión. Esa noche sería un juicio final para Egipto, pero Dios tenía que establecer una señal para que el pueblo de Israel fuera identificado en medio de todas las casas y que el mismo Jehová no trajera muerte a esas casas donde los israelitos estaban celebrando la Pascua. Y Dios establece en Éxodo 12, en el versículo 3, las condiciones para que ellos no fueran contados dentro de los que vendría el juicio. Dice en Éxodo 12:3, el día 10 de este mes, del primer mes del calendario judío, el mes de Nisán,
Tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Dice más adelante en el 6, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes, en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En resumen, Dios va a herir a todo Egipto. Pero le dice a Israel, si no quieres ser herido por el juicio que traeré, entonces debes tomar un cordero, sacrificarlo, tomar su sangre y pintar el dintel de la puerta de tu casa. Y cuando la plaga de muerte venga sobre Egipto, entonces todas aquellas puertas que estén pintadas de sangre del inocente cordero harán que el ángel de la muerte no entre a esa casa. Y él pasará, dejará de lado la visita a esa casa y continuará con la siguiente. Para Israel esto era una obra importante, puesto que le estaba dando la salida de Egipto y la garantía de que no iba a perecer en el juicio. Eso sí, debía creer en la propuesta que Dios le estaba haciendo. Creer no era solamente tener buena actitud, sino obedecer en el mandamiento que le había dejado. Debía manifestarlo al pintar el dintel de la puerta. Espiritualmente, esto nos dice muchas cosas a nosotros. Dios en su palabra nos ha dejado la verdadera Pascua que nosotros hemos de creer y tener acceso a ella a través de los méritos de Jesús. Pero no solamente es saber lo que Él hizo en la cruz por nosotros, sino pintar la puerta de nuestro corazón con esa sangre, para que en el día de juicio tú seas identificado entre los hijos de Dios que no vendrán a muerte. Juan 5 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, creer la palabra de Dios tiene como condición que esto se manifieste en tu vida a través del sello que Dios pone en tu corazón. Esto te saca de la condenación. El día en que venga la condenación al mundo entero, Dios te va a excluir de ella, porque la puerta de tu corazón estará sellada por el Espíritu de Dios que Él puso como marca para identificarte como su hijo. La Pascua nos habla de la predicación de Dios y que nosotros podamos conocer cuál es el sustituto que Él nos da para ejercer sobre nuestras vidas el perdón de las obras que hoy nos ponen a nosotros en condenación eterna. Este sustituto en el caso de Egipto era un inocente cordero. Un cordero que el día 10 de este mes debía tomarse de entre la manada. Y cada familia tenía que llevarlo a su casa y vivir con él durante 4 días. Una víctima inocente a cambio de la libertad del pueblo. Respecto a esta víctima, la Biblia enseña que Jesús, el día 10 del mes de Nisán, llegó por última vez a Jerusalén. Y esa noche, en la casa de sus amigos, fue ungido por una mujer que rompió un frasco de perfume y lo ungió. Cuando esto estaba ocurriendo, sin que se pudiera entender la obra que estaba sucediendo, Jesús mismo dijo, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De la misma forma que establece Éxodo 12, que el Cordero
que iba a ser sacrificado tenía que ser separado de la manada y puesto en casa. De la misma forma, Jesús, el 10 de Nisan, llega a Jerusalén y se queda en casa hasta el día 14. También establece Éxodo 12 que ese animal tenía que ser sin defecto, macho de 1 año, y debía ser tomado de las ovejas o de las cabras. El sacrificio tenía que ser provisto con una ofrenda perfecta, una ofrenda sin mancha, impecable. Y aquel inocente animal era examinado por jueces que buscaban en él alguna falta, algún error, alguna enfermedad. Y si se encontraba algo no era útil o digno para la obra del sacrificio. Lo mismo dice la Biblia de Jesús en 1 Pedro 2:21, que también Cristo padeció por nosotros, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús fue ofrecido como un cordero sin mancha y sin corrupción. Durante 33 años vivió perfecto. Cuando Juan lo ve entrar en escena, dice: he aquí el Cordero de Dios. El único que podía traer un cordero perfecto para el sacrificio de nuestra Pascua era Dios. Tenía que ser una obra sobrenatural. Un hombre que fuera provisto como sacrificio sin que nunca hubiera pecado. Ese es el cordero que Dios ofrece. En él nunca hubo engaño. Dice la Biblia además que este cordero debía ser guardado durante 4 días hasta el día 14. Y debía ser inmolado por toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El día 14 de Nisan, Jesús es llevado a la presencia de Poncio Pilato y enfrenta, no puedo decir un juicio, pero sí una serie de revisiones donde varios se encargan de concluir que ninguna falta se halló en él. Era perfecto. Sin embargo, dice la Biblia que a la hora 9, que son las 3 de la tarde, Jesús está en la cruz pagando injustamente por nuestros pecados. El cordero fue inmolado. La palabra inmolado significa sacrificado a cambio de. A las 3 de la tarde estaba siendo sacrificado. Entre las 2 tardes, la tarde del 14 y la noche del 15. Recordemos que en el calendario judío los días empiezan a las 6 p.m. A la hora 9, que son las 3 de la tarde, Jesús estaba muriendo por nuestros pecados, como el cordero provisto por Dios para nuestra Pascua. Y es por eso que en Juan 3:16 Dios nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ha amado tanto a aquellos que están siendo arrastrados por la corriente de este mundo a causa de sus pecados, que para poder sacarlos de esta corriente ha dado a su Cordero perfecto e inocente en sacrificio. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue dado por Dios. Ese es su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente había que escuchar la voz de Moisés diciendo que había que sacrificar un cordero perfecto y pintar el dintel de la puerta, sino que de manera práctica había que ir a consumar el acto y con su sangre pintar el dintel de la puerta. Y a la medianoche, cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto, toda puerta pintada de rojo sangre era excluida de la condenación. Eso es lo que dice Juan 3:16. Todo aquel que en él cree, todo aquel que acepta el sacrificio de este inocente cordero y pinta la puerta de su corazón con esta sangre, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. ¿Cómo explicar la sustitución que Dios hizo por tus pecados? El inocente tomó tu lugar.
Tus pecados merecen la muerte, pero sin embargo, Dios te dio vida en Cristo Jesús a través de su muerte. Dice la Biblia, el que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El inocente entró en la escena del crimen y tú saliste siendo el criminal para que él fuera castigado. Él tomó tu lugar y Dios lo hizo para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Quiero que observen este video. Una imagen habla más que 1000 palabras. Había un hombre llamado John. Amaba como a nadie a su único hijo Greg, de 8 años. Vivía por él y para él. No había amor más grande. John era el encargado de elevar el puente del ferrocarril para que pudieran pasar los botes y hacerlo descender de nuevo. Era fascinante para su hijo ver a su papá trabajando, observando trenes y personas. Diferentes historias. Pero un trágico descuido lo cambiaría todo. El ferrocarril Memphis Express, con más de 400 pasajeros, se acercaba velozmente y el puente continuaba elevado. John tenía que tomar una decisión: salvar la vida de su hijo o permitir que el tren se descarrilara, acabando con la vida de más de 400 personas. Bajar el puente significaría destrozar a su hijo.
la salvación de todos requirió del sacrificio de un Hijo amado. Aquel sacrificio trajo vida y esperanza. Dios en la cruz tuvo que tomar una decisión: salvar a su Hijo o salvar al mundo entero y darte una nueva oportunidad. Y ese día, Dios eligió salvarte a ti. La Biblia enseña que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que tú no te perdieras, Dios tuvo que entregar a su Hijo, la ofrenda perfecta. Ningún otro podía cumplir los méritos necesarios para satisfacer la justicia que el Padre pedía como pago del pecado. Un cordero perfecto debía ser inmolado. La Biblia también establece que la Pascua debía ser comida, su carne debía ser asada al fuego y comida con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Cuando Jesús en Juan 6 fue enfrentado acerca de las obras que hacía, Él le dijo a los que le escuchaban: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Comer su carne es aceptar la propuesta espiritual que le está haciendo. Él es el sacrificio del Cordero de la Pascua. Y la Pascua debía ser comida como una expresión de que estabas confiando en que ese Cordero sería suficiente como sacrificio para que su sangre pintada en el dintel de la puerta de la casa funcionara como un escudo que no dejara que el ángel de la muerte entrara en el día del juicio. Y también la Biblia enseña que aquel sacrificio, aquella práctica debía ser instituida a través de las generaciones, y así es como nace la Pascua. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y así hace 3500 años nace la Pascua.
como una forma gráfica en la que Dios predica el Evangelio. Pablo le dice a los corintios, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús estableció aquella noche en la que se reúne en el aposento alto precisamente a comer la Pascua con sus discípulos, que esto debía permanecer como un ritual conmemorativo de su muerte. Y que cada vez que nosotros partiéramos el pan y bebiéramos el vino de la Pascua, íbamos a recordar la muerte y el pacto que Dios hizo por salvar nuestros pecados, por pagar nuestros pecados y salvar nuestras almas. El juicio vino sobre todo Egipto. Dice la Biblia que aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Pero también dice que cumplió su palabra. Y toda casa que estaba pintada el dintel de la puerta con la sangre del inocente cordero, no vio muerte aquella noche. En 2 Tesalonicenses, Dios nos adelanta que también vendrá un juicio sobre toda la humanidad. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En el sacrificio de la Pascua, en el Éxodo, se cumplieron todos los pasos que Dios estableció. Incluso vino el juicio sobre Egipto. En nuestra Pascua, el último paso aún está pendiente. No ha venido el juicio sobre toda la humanidad todavía, pero vendrá. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es decir, dice la Biblia que un día vendrá un juicio sobre la humanidad entera. Y todos aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios sufrirán pena de eterna perdición. Quizás has escuchado acerca del sacrificio de Jesús, pero no has pintado el dintel de tu corazón con su sangre. No has aceptado su muerte como el sacrificio que te da vida. Y hoy Dios te invita a que tú aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Esa es la verdadera Pascua. La Pascua es la muerte de Jesús a cambio de tus pecados. Y su resurrección como un sello de que Él es quien dijo ser de sí mismo. Como un sello de que efectivamente Él es Dios y que tiene poder para levantar también de entre los muertos tu alma. En Isaías 53 dice la Biblia que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es el sacrificio perfecto, el intercambio de su perfección por tus faltas, por tus rebeliones, por tus pecados, a fin de que tú puedas tener paz. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su propio camino. Pero Dios cargó, no en nosotros, sino en el Cordero de Dios, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús murió y cumplió su parte. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Sin embargo, hoy en día tú podrías estar viviendo una vida ajena a este sacrificio y continuar arrastrado por la corriente de este mundo. Pero tienes que saber que llegará el día donde tus pecados tienen que ser pagados. O aceptas el sacrificio de Jesús en la cruz, o tú mismo tendrás que pagar tus pecados en el infierno. Ese es el mensaje de la Pascua. La muerte sustitutoria de Cristo
a cambio de tu vida. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres rechazar a Jesucristo o quieres recibirlo como tu Salvador? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero ahora es tu decisión aceptarlo como tu Salvador o rechazarlo para siempre. Si algún israelita no hubiera pintado la puerta de su casa con la sangre del cordero, aquella noche el primogénito hubiera muerto, con todo y su sangre israelí corriendo por sus venas. La única forma de decirle a Dios, Dios, he creído el sacrificio del cordero, era pintando el dintel de la puerta con sangre. Y la única forma en la que tú le puedes decir a Dios que te cuente dentro de los salvos es que tú aceptes su espíritu en tu corazón, pidiéndole perdón por tus pecados y reconociendo que Jesucristo fue el Cordero de Dios que llegó a ser sacrificado en la cruz a cambio de tus pecados, y pidiéndole que entre en tu corazón y que te selle con la vida eterna. Quiero invitarte a que recibas a Jesús como tu Salvador. Quizás esta es la primera vez que vienes, quizás has venido otras veces, quizás tienes años viniendo. Pero el sacrificio de Jesucristo ha sido solamente teoría en tu vida. Y esta es la oportunidad que tienes de ser salvo. No la rechaces. El Padre entregó a su Hijo y lo destrozó en la cruz. Molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestros pecados fue sobre él. Y todo para que tú pudieras tener vida eterna. Ora conmigo y dile a Dios con tus propias palabras. Dios, perdóname. Hoy he entendido que tú enviaste a tu propio Hijo para pagar por mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que estoy en una corriente, arrastrado, y que no puedo cambiar. Y te pido, por favor, que me saques de esta muerte a vida nueva. Jesús murió en la cruz, tomando mi lugar, y resucitó de entre los muertos para que yo pudiera tener vida con Él. Y es por eso que te pido, por favor, que entres en mi corazón, que me selles como parte de los perdonados, que sobre mí no haya condenación eterna y que además, como una evidencia de que me has perdonado, transformes mi vida y me hagas un reflejo de tu amor para que otros también te puedan conocer. Tú eres mi Pascua. Acepto lo que hiciste por mí. Ahora dame vida nueva. Pinta el dintel del corazón con tu propia sangre y trasládame de muerte a vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.